Si las lluvias son muy copiosas y realmente no tienes un invernadero con protección de plástico, de nylon de invernadero en tus cultivos, es recomendable que siempre estés realizando control preventivo. Tienes que garantizar que esos hongos, tales como el mildiu, el oidium, la roya, entre otros, no lleguen hasta tu cultivo producto de el alto nivel de humedad que se genera cada vez que hay lluvia. Debes tratar de que tus cultivos estén plenamente protegidos y que no vengan los molestosos hongos a destruir lo que tanto esfuerzo te ha costado. Es por ello que hoy quiero demostrarte la forma como yo realizo preventivamente el control constante una vez por semana de mis cultivos para evitar esos penosos problemas. Aquí tenemos dos cultivares diferentes, dos tipos diferentes de lechuga. Tenemos en la parte superior lechuga del tipo americana, lechuga aruanas, es del tipo americana de la marca Rick Swan, y por este lado tenemos lechugas Sementel Batavia de Vejo. El hecho de que ellas sean de origen muy de calidad, como lo son la marca Vejo y la marca Rick Swan, no las exime de en algún momento poder verse afectadas por el desarrollo de algún hongo producido, por supuesto, por los altos niveles de humedad en tu medio ambiente y por la temperatura que se genera producto de la humedad relativa. Entonces se unen esos factores, se une el factor humedad relativa y se une el factor lluvias y temperatura, y entonces son medios de cultivo óptimos para desarrollar hongos tales como los que ya te mencioné al inicio del video. Permíteme ayudarte a cómo realizar los controles preventivos para que no sufras en ningún momento de ninguna de estas situaciones. Acompáñame en el maravilloso mundo del control preventivo en los cultivos hidropónicos. Y no solamente en los cultivos hidropónicos, también en los cultivos tradicionales, en los cultivos orgánicos, porque dicho sea de paso, te voy a dar un tips extraordinario para el control de esos hongos con un producto que fundamentalmente es un producto orgánico. Por aquí tengo unas plántulas de cilantro que se están desarrollando muy bien a pesar de las condiciones, no tienen hongos. Recuerden que el cilantro es muy susceptible a enfermarse de hongo y que en esta temporada aquí en mi región llueve mucho. Tengo albahaca también, y ninguno de los 4 tipos de cultivos que tengo, tanto la albahaca como el cilantro y los 2 tipos de lechuga, tienen para nada ni un poquitico de hongo. Acompáñame entonces y te voy a enseñar cómo preparar la disolución de este maravilloso producto para el control de estos desagradables problemas fúngicos. Ven conmigo, acompáñame que te voy a enseñar. No es más que preparar tu lejía de ceniza. La lejía de ceniza, recuerden que había conversado con respecto a la dosificación que debemos aplicar por cada litro de agua. Aquí tenemos el maravilloso producto, y este producto, por supuesto, tiene grandes particularidades que por demás le brindan a la planta fortaleza, protección y un increíble desempeño. 8 ml por litro. Aquí tengo 16 ml de agua, perdón, de lejía de ceniza. Vamos a aplicarlo en mi amigadora. Ya tenemos allí los 8 ml y por supuesto terminamos de llenar hasta el aforo de los 2 litros. 2 litros, completamos 2 litros de solución de lejía de ceniza.
Al completar los 2 litros, pues simplemente preparamos el producto para su aplicación. Acompáñame a aplicar al producto y otra información que debo darte con respecto a la acción que ejerce nuestro producto sobre nuestros vegetales. Vamos, acompáñame. Incluso si tuviesen protección contra la lluvia, es decir, si tuviesen plástico de invernadero o lo que en algunas regiones llaman, por ejemplo en Argentina, le llaman nylon de invernadero, igualito habría que hacer control preventivo de hongos, porque no solamente la lluvia, cuando incide directamente sobre nuestras plantas, genera en ellas una reacción y las convierte en un óptimo medio de cultivo para el desarrollo de plagas. También la humedad que se genera producto de la lluvia, la humedad que no necesariamente tiene que ser la caída de lluvia directa, sino la humedad ambiental, te genera o te pudiera generar la incidencia de estos hongos que inicialmente te identifiqué. Entonces, ¿qué sucede? A la planta hay que mantenerla fortalecida y la fortalecemos casualmente con nuestro producto. Aparte de que están fortalecidas, el producto de lejía de ceniza te brinda un resguardo extraordinario contra ese tipo de situaciones. El nivel de pH de nuestra lejía de ceniza es tal que reacciona sobre las esporas de los hongos, no permitiendo, desecando la espora del hongo y no permitiendo su reproducción, no permitiendo su desarrollo. Es por ello la eficiencia tan extraordinaria de nuestra lejía de ceniza. De allí radica fundamentalmente el extraordinario efecto de la lejía de ceniza cuando a control preventivo de hongos se refiere. Muy bien, ahora tenemos también una situación que hay que tomar muy en consideración. La planta, mientras más fortalecida esté, lógicamente el grado de resistencia que ella va a tener a la afección, no solamente de hongos, sino también de bacterias y por supuesto al ataque de insectos, ella va a tener mayor fortaleza porque su estructura vegetativa va a estar mucho mejor desarrollada, mucho más fuerte, y por ende el efecto que va a cumplir sobre los insectos, sobre todo chupadores y masticadores, no va a generar en la planta ese efecto tan devastador como suelen realizar algunos insectos y algunas enfermedades. ¿Por qué? Porque la estructura de la hoja, que es la parte que consumen los insectos, la estructura de la hoja va a estar como que gruesa para sus gustos. Entonces, cuando se trata de chupadores, por ejemplo, como el áfido, raspadores, como el trips, raspadores como el minador. Entonces, cuando se trata de estos insectos, cuando se trata de esta plaga, ellos van a encontrar deficiencia en poder hacer. Nosotros no comemos hueso. Los seres humanos no tenemos la capacidad de comer hueso. Y no tenemos la capacidad de comer hueso porque nuestra dentadura no está adaptada para triturar huesos. Tampoco la presión que podemos generar con nuestras mandíbulas está adaptada o está evolucionada para triturar huesos. Exactamente pasa con los insectos. Mientras la lámina foliar, mientras la pared celular y la estructura celular de una planta esté más fortalecida, en esa medida esté mejor estructurada, en esa medida el insecto tiene mayor dificultad. Por ejemplo, los chupadores tienen mayor dificultad para poder introducir su probóscide. Probóscide es la agujita hipodérmica que tienen por ejemplo, los áfidos para poder penetrar la pared de la hoja y poder hacer estragos extrayendo la savia, que realmente no es el daño que genera un áfido, porque el áfido no hace daño
porque extraiga savia, porque chupe savia. Tendría que ser una invasión muy grande de áfidos para que la extracción de la savia pudiera generar efectos negativos en el cultivo. El daño real del áfido consiste en la inoculación de virus, principalmente virus mosaicos. Entonces, la inoculación de los virus mosaicos producidas por los áfidos es lo que realmente, o de lo que realmente hay que cuidarse. No es tanto del áfido como tal, sino de la infección del virus del mosaico. Ese virus que va generando en la hoja una malformación, la hoja se comienza a arrugar y entonces ese arrugamiento le produce a la hoja como una especie de momificación. La hoja se pone sumamente dura, sumamente enrollada, como apergaminada, y entonces esa apariencia que tienen las hojas, por supuesto, no le permite desarrollar a buen pie todas sus funciones fisiológicas como deberían hacerlo. Y entonces es lo que realmente hay que cuidar del áfido como tal. Estoy hablando en específico del áfido. Es bueno entonces, según lo que estoy planteando, que nosotros conozcamos a ciencia cierta cuál es la característica que tiene cada uno de los insectos que hacen vida en nuestros cultivos. ¿Por qué? Porque no voy a matar un áfido porque voy a matar un áfido. ¿Cuál es el daño real que me está generando un áfido en la planta para que me pueda producir la preocupación de tener que controlarlo? Entonces, casualmente es ese, que él me va a infectar la planta con virus. Muy bien, por ejemplo, también como los áfidos secretan un líquido azucarado, ellos tienen en el último segmento abdominal, tienen como dos cachitos, dos cuernitos. Incluso esos cuernitos se llaman cornículos. Ellos secretan por allí un líquido azucarado. Y entonces nosotros vemos siempre que donde hay áfido es común conseguir hormigas. Entonces los áfidos más o menos como que se convierten en las vaquitas de las hormigas. Vamos a acomodar por aquí para aplicar incluso en nuestras plantas más pequeñas. Miren, comenzar a darle protección desde chicas. Desde chicas comenzamos a aplicar a nuestros cultivos el ventajosísimo producto llamado lejía de ceniza. Entonces, esos cornículos comienzan a secretar un líquido azucarado y ese líquido azucarado se posa sobre las de la hoja o sobre el embés de la hoja, dependiendo si el insecto está sobre o debajo de la hoja. ¿Y qué pasa? Comienzan entonces a pulular, comienzan a caminar por allí hormigas que comienzan a cuidar, literalmente a cuidar a esos insectos. Muy bien, ¿qué sucede cuando ese líquido azucarado se disemina en el haz de la hoja o en el embés de la hoja? Pues se genera un hongo que, si mal no recuerdo, ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero creo que es el hongo fumagina, que es un hongo negro que realmente desde el punto de vista fisiológico no genera ningún tipo de patología. Pero imagínense, ese hongo tapa toda la hoja, inhibiendo que la hoja realice efectivamente su proceso fotosintético. Y entonces, ¡pau!, la planta comienza a decaer porque fotosintéticamente ella no está trabajando. Es necesario entonces que la acción de cada uno de los insectos y de cada uno de los hongos y de cada uno de todo lo que de los ácaros que nosotros pudiéramos tener en nuestros cultivos sea estudiada rigurosamente para que entendamos la razón de cómo pudiera afectar cierto patógeno en nuestro cultivo, la manera de prevenirlo y por qué prevenirlo y hasta qué punto prevenirlo, porque de repente vemos por allí que se nos presentan dos áfidos
y entonces nos vamos a agarrar un producto para aplicar a 2000 plantas porque tengamos por ahí 2 áfidos. Agarramos esos 2 áfidos, simplemente los sacamos, los trituramos, hacemos con ellos lo que nosotros queramos y simplemente ya lo tenemos controlado. Pero es necesario que siempre para ello hagamos, ¿saben cómo se llama eso? Monitoreo. Que todo el tiempo nosotros estemos monitoreando. No lo puedo sacar por las raíces, no lo puedo sacar, tienen las raíces muy grandes. Estemos constantemente haciendo monitoreo de nuestros cultivos, que constantemente estemos revisando nuestros cultivos, que tomemos nuestras plantas, unas muestras de nuestras plantas, las saquemos, las revisemos. Vamos a ver si tienen algún tipo de algo extraño por allí que pudiera estar afectando. No tiene, ok, vamos a dejarlo tranquilo. Pero por lo menos 2 veces por semana nosotros tenemos que hacer un monitoreo. Porque no solamente se trata de prevenir. Hay una serie de actividades a realizar en pro de dar cuidado óptimo a nuestros vegetales. Entonces, uno de los cuidados óptimos que yo les puedo recomendar son aplicaciones semanales, definitivamente aplicaciones semanales del poderosísimo lejía de ceniza. Prácticamente no tendrán que usar más nada. Son 5 acciones en una. Recuerden, insecticida, fungicida, bactericida, acaricida y aparte de eso fertilizante foliar, porque recuerden los altos niveles de hidróxido de potasio con los que está desarrollado la lejía de ceniza, le aporta a nuestras plantas una buena porción de potasio, entre otros elementos tales como el calcio, el magnesio, el zinc, el manganeso, que hacen de nuestros cultivos una maravilla de cultivos. Entonces, por ahora les dejo hasta aquí este video, esperando que el producto de la lejía de ceniza les sea de mucha utilidad. Les voy a dejar en el video, en la descripción del video, les voy a dejar el enlace que los dirige hacia la elaboración del poderosísimo lejía de ceniza. Chao, chao. Nos vemos para la próxima.